Muchas gracias. Voy a poner acá, así manejo mejor. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Nacional del Nordeste, desde la Facultad de Ingeniería, voy a tratar de dar rápidamente 3 conceptos que nosotros entendemos fundamentales para la planificación del transporte de cargas en el norte argentino. Y digo norte argentino porque realmente es una región indivisible, más allá de las legítimas aspiraciones de cada provincia. En primer lugar, voy a tocar un tema, pero quiero ir al ejemplo que conocemos todos quienes estamos en esto, que lamentablemente no lo aplicamos. Los usuarios son los que eligen la cadena de distribución física y lo hacen bajo 2 conceptos. Uno, la eficiencia de esa cadena, y otro es el costo. Lamentablemente el Estado no siempre resuelve las infraestructuras en función de lo que quiere el usuario. Esto que conocemos todos. El costo se compone de 3 factores: el flete, el transporte en sí mismo, los costos de transferencia, que son las transferencias, los movimientos logísticos y todo lo que hacen, por ejemplo, en un puerto o en los hilos, y el capital inmovilizado, que tampoco lo tenemos en cuenta y que sí les voy a dar ahora un ejemplo. En realidad lo que tenemos que construir es una matriz de estas características. Yo diría a quienes están trabajando en el tema de la planificación del transporte, primero tendríamos que saber qué es lo que resulta esto para los usuarios. Una matriz en la cual para cada producto analicemos todos los itinerarios posibles entre orígenes y destino, teniendo en cuenta las transferencias, los transportes en cada tramo y también los tiempos que significa transportar por cada una de estas alternativas. Y entonces sí vamos a sacar el costo total del transporte para cada alternativa, que va a surgir de los costos de la transferencia entre cada sector, del transporte en sí mismo y del costo del capital inmovilizado. Este es un ejemplo que les quiero mostrar. En el Chaco, el principal centro productor de granos y fundamentalmente de soja, es Charata, que lo ubicamos aquí. Si nosotros analizamos aquella matriz, vamos a poder observar que el usuario va a poder optar entre 8 alternativas de transporte de cadena de distribución física entre Charata y algunos de los puertos de exportación que puede ser en el tramo Santa Fe-Rosario. El que produce puede mandar del silo Chacra directamente al puerto de Barranqueras por camión y mandar al puerto de Santa Fe o Rosario por barcaza. Puede mandar un silo de acopio, aquí mandar a Barranqueras por camión, mandar por tren. Puede mandar desde los hilos de acopio por camión a Santa Fe o a Rosario, y lo mismo con ferrocarril. Cuando nosotros analizamos esto, y seguramente antes que les diga la conclusión va a estar clara, la alternativa de transporte más barata es mandar por ferrocarril desde Charata al puerto de Rosario o al puerto de Santa Fe. Pero resulta que el Estado, en contra de esto, quiere usar el puerto de Barranqueras. Y entre mandar aquí, que el costo es menor, y que en 12 horas, pongámosles un día, llega la carga a este sector, quieren usar el puerto de Barranqueras, que no solamente sale más caro, sino que con suerte, suponiendo que consigamos el ferrocarril y las barcazas, tenemos una semana. Entonces, cuando hacemos un plan de transporte, si no tenemos esta matriz, si no tenemos qué vamos a transportar desde qué punto, con las diferentes alternativas a cada sector, estamos trabajando en el aire. Estamos simplemente suponiendo lo que el usuario puede resolver. Y entonces el usuario termina definiendo esto. No lo decimos nosotros, lo dice el usuario. Falta de transporte ferroviario para la soja, baja rentabilidad de los productores chaqueños. O sea, queremos nosotros imponer sistemas de transporte que al usuario no le convence, no solamente por la eficiencia, sino que también por los costos.
Y si vamos a esto, vemos que lamentablemente, y estoy hablando del ejemplo anterior, el 75% sale por ruta. Pero a esto se agrega que aunque no tengan otra alternativa, tampoco le alcanzan los camiones, ya que los camiones no pueden transportar desde el Chaco más de 600.000 toneladas por mes. Y vamos a esta otra situación. Cuando hace 2 años aparece esta noticia, histórico, por primera vez los granos cotizan en la posición de Barranquera, trabajando con la Bolsa de Rosario. No, en principio todos nos ponemos contentos. Ahora cuando, como en el contrato hay que leer la letra chica, leemos acá abajo y dice: ayer la soja posición Barranquera se cotizó al valor de ese momento equivalente a $25 menos que la posición Rosario. Obviamente cobran la diferencia del costo del transporte. ¿Y esto qué termina significando? Solamente la provincia del Chaco gasta además $100 millones por año por no tener el sistema de transporte adecuado. Es el dinero que le falta al productor, que el productor lo va a gastar en su pueblo, mejorando la casa, cambiándose de auto. Si nosotros esto lo extrapolamos al norte argentino, el norte argentino gasta $500 millones de más por año. Entonces, si nosotros no planificamos el transporte con estos parámetros, y lo que hacemos son ejercicios de escritorio y no estamos trabajando sobre la realidad. Por eso hay que ser y analizar cada una de las alternativas. La que habló en primer lugar habló de los modelos en los diferentes países. En realidad lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que el usuario haría con los costos. Y después hay que preguntarle a los usuarios. Si vamos a hacer un plan nacional y no vamos a ir a chequear en última instancia lo que el usuario pretende, nos vamos a equivocar de acá a la China. No tenemos tiempo, si no yo le daría algunos ejemplos, que cuando resulta que el costo nos da más barato, hay usuarios que dicen: no, yo prefiero la otra alternativa por otras opciones. Pero en última instancia, si no tenemos costo y no chequeamos con los usuarios, no hay plan nacional de transporte que valga. A esto le agrego un valor del INTA, que no solamente tenemos que resolver infraestructura, sino la logística del transporte. El INTA, en un estudio oficial, ha determinado que para transporte de 300 kilómetros perdemos el 1% de la producción, estoy hablando de 300 kilómetros, por usar equipos inadecuados. El país pierde en esos 300 kilómetros $167 millones por año. Estamos transportando con estos camiones. Esa producción sale con estos camiones. Entonces, si vamos a aplicar un plan nacional de transporte y damos subsidios para cambiar los camiones, yo lo primero que haría como Estado, diría: ¿y los camiones para qué? Si usted va a transportar grano, me va a comprar camiones adecuados al transporte de grano. Y yo le puedo garantizar que lo que nos ahorramos es muchísimo más de lo que el Estado va a invertir. Estos son camiones donde se pierde la producción porque no están adecuados y donde en muchos puertos, inclusive por las distancias, tienen que ser descartados porque el producto se descompuso en ese trayecto. Si para 300 kilómetros perdemos 167 millones, extrapolemos para provincias como el Chaco, que tenemos 600, 700, 800 kilómetros de distancia a los puertos. O sea, el primer elemento, hagamos una matriz de costos y consultemos con los usuarios antes de elaborar cualquier plan nacional de transporte. El siguiente aspecto es el costo en la producción y comercialización. Esto lo conocemos, pero también quiero extrapolarlo a la región. En este gráfico rápidamente lo que tratamos de determinar, el abscisa son las distancias de las zonas de producción y en ordenada los costos. Esto aquí sería un puerto de destino, vamos a suponer Rosario. Este es el margen mínimo de percepción aceptado por el productor. O sea, vamos a suponer que la tonelada de soja, doy cualquier valor para ser rápido, 500 pesos la tonelada. El productor gasta 200 pesos en producir y dice: yo quiero 100 pesos en el bolsillo. O sea, 300 pesos de esas 500 tienen que quedar en el bolsillo.
me quedan 200 pesos para el transporte. Cuando esto es 200 pesos, este es el punto límite de producción. Más allá es zona riesgosa, el productor no produce más. ¿Y qué está pasando acá? Bueno, el caso del Alto Horno de Zapla, si quieren, ahí que lo pongo como ejemplo, después lo podemos tocar, porque no lo pueden poner en funcionamiento, porque los Altos Hornos de Zapla están acá. Entonces no vamos a hablar de desarrollo del norte argentino si no hacemos lo que tenemos que hacer para resolver esa situación. Fíjense esto es un gráfico del INTA, esta es la zona potencial de producción de soja en el país. Esto es la zona que se produce. Yo a los alumnos siempre les pregunto, nunca se preguntaron por qué no se produce acá en Formosa, que estamos, o sea, por qué no se produce en estas regiones. Acá hay una zona separada que produce un poquito cerca de la Ruta 9 y porque están al otro lado de los costos de transporte no cierran más. No cierran más. Entonces, si nosotros esto no resolvemos, indudablemente vamos a seguir teniendo un norte postergado. Y el último tema que yo quiero tocar y que acá se ha tocado, pero dentro de este razonamiento quiero que esté determinado. Los puertos son parte de la cadena de distribución física. Yo a veces escucho que el Estado dice vamos a invertir en puerto, vamos a invertir en puerto, vamos a invertir en puerto. Claro que hay que tener un puerto en condiciones, pero el puerto en realidad es un área de transferencia de carga. Si no tenemos, por ejemplo, el ferrocarril y la interconexión automotor de un lado, y no tenemos la interconexión fluvial y o marítima al otro, no nos sirve. Vuelvo al caso de Barranquera. Han invertido más de 10 millones de euros en grúas y otros equipamientos y el puerto está parado. ¿Por qué? Porque el ferrocarril no puede llegar. Las infraestructuras están pésimas y aunque estén en buen estado, como ahora se va a empezar, no hay vagones ni locomotoras suficientes. Y del otro lado, no tenemos barcazas, casi el 100% de las barcazas están con bandera paraguaya. Los productores tienen que esperar, o quienes comercializan, que alguna barcaza atraque. Entonces, si estas cadenas de distribución física no las resolvemos en forma completa, y también vamos a errar en cualquier plan estratégico de transporte. Entonces, quienes trabajan en esto, un simple consejo, analicen también estas cuestiones, porque nos vamos a encontrar con infraestructuras que no van a poder ser alimentadas porque no tenemos vagones, no tenemos locomotoras y no tenemos barcazas. Esto es lo que yo digo, sin ánimo de polemizar. Cuando hablamos de la década ganada, claro que la Argentina tuvo crecimiento. Yo lo que a los alumnos les digo, ¿cuánto dejamos de ganar y cuánto perdemos? Yo puedo ser un empresario en el cual puedo decir, gané mucha plata por una obra, ¿y por qué no hago otra obra más y a lo mejor gano mucho más? Entonces digo, ganamos. ¿Cuánto perdimos? Y perdimos esto porque estamos transportando esos 100 millones de dólares para el Chaco, más la pérdida por transporte, y esto es lo que perdimos. ¿Cuánto dejamos de ganar? Y dejamos de ganar porque, ya termino, porque no pudimos extender, por ejemplo, nuestra frontera agropecuaria. Yo le preguntaría a los formoseños por qué la soja no viene acá y por qué algunas actividades agrícolas se han ido. Cuando uno habla con ellos, que son los potenciales usuarios, porque no les cierran los números en los costos de transporte. Y termino con algo, esto como cuando, bueno, las conclusiones rápidamente, cuando nos hacen recitar el Padre Nuestro hasta que aprendemos. Yo en las conferencias de este tipo termino con esto, aunque todos lo conozcamos. Y yo digo, crecimiento no es igual a desarrollo. El país creció, es cierto, pero no se desarrolló de igual manera. O sea, el centro y el sur creció y se desarrolló mucho más que el norte. No lo digo yo, lo dice el INDEC en la encuesta de hogares. Cualquier dato de pobreza e indigencia que tomemos del norte argentino y estamos por encima de la media nacional. Y no solamente esto, nosotros tenemos el 21% de la población en el norte argentino. Sin embargo, recibimos el 10% del Producto Bruto Internacional, no lo digo yo, son los datos oficiales.
Entonces quiere decir que por lo menos para recibir lo mismo tendríamos que haber recibido el 21%. O sea que no solamente estamos postergados, sino que hay un 11% menos que estamos recibiendo respecto al promedio del país. Y termino con esto. En el año 1996, recién había dejado la presidencia Felipe González en España y vino a dar una conferencia de Corrientes y dijo: no se puede hacer socialismo sin generar recursos económicos. Creo que tiene toda la autoridad de haber dicho esto. Si no generamos riqueza en el norte argentino, vamos a seguir siendo pobres y subdesarrollados. Muchas gracias.